Buenas tardes, regresamos a España siglo XXI. Hoy con Vicente Jiménez, director general de la cadena SER. Durante muchos años, periodista en El País y corresponsal en Nueva York. Buenas tardes, Vicente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar con todos vosotros. Empezamos con un mito taurino, una pregunta a puerta gallola. Vicente, ¿qué es para ti España? España es un proyecto, para mí España es un proyecto. Un proyecto complicado, un proyecto diverso, un proyecto con muchas dificultades, a veces un proyecto sangriento, a veces un proyecto ilusionante. Es una cultura, es cuando crees que lo que sucede te concierne. Yo creo que una sociedad bien armada es aquella en la que cuando habla un político tú te sientes concernido y parte de eso. Y cuando ves a un intelectual y habla de lo que te une a él, te sientes parte de eso, te sientes parte de un proyecto. Así que yo a España la veo como un proyecto en marcha, con muchísimas dificultades y muchísimas amenazas. Pero quiero verlo desde un punto de vista positivo, como un desafío intelectual, económico, social, y no como un problema, que es como creo que lo estamos viviendo ahora. Eso sí, España es un país complejo, muy diverso, desequilibrado, con quizá mitos que no contribuyen a la convivencia y que en este momento está atravesando una situación muy difícil porque hay tendencias centrífugas, históricas y, por desgracia, una mala gestión, creo yo, de este proyecto. Vicente, ¿está agotado el régimen, sistema, como queramos denominarlo, de 1978? Creo que sufre fatiga de materiales, que es un término que creo que emplean los ingenieros. Es decir, todas las instituciones que de alguna manera conformaron ese milagro político que fue la transición española, y que creo que tenemos que reivindicarlo porque ha sido una de las experiencias políticas de mayor éxito en un país como este, que venía de una dictadura y anteriormente de una guerra civil producto de un golpe de Estado fallido. Creo que está sufriendo una fatiga de materiales, fatiga de las instituciones. Las instituciones que soportaron ese camino que hubo que recorrer, que fue los partidos políticos, el Parlamento, la política en su conjunto, pero por ir a las instituciones, la propia monarquía, el estado de las autonomías y todo el papel que jugó la clase política en su momento, acompañada por la sociedad civil española, creo que ha entrado en crisis. Si por agotado quiere decirse que necesita una renovación de ese proyecto, sí. Si por agotado se entiende que vamos a renunciar a lo que significó aquello, a los valores que se manejaron en su día y que siguen siendo vigentes, me niego. Me niego a quitarle a ese periodo, seguramente el periodo de mayor éxito político en la historia de este país, la historia contemporánea de este país, me niego a aceptar que aquello fue un fracaso que nos ha traído a lo de ahora, en absoluto. Aquello fue un gran éxito que permitió conciliar un país que 50 años antes había vivido una guerra civil, nos permitió hacer el tránsito a la democracia, hacer el tránsito hacia Europa, recobrar de alguna manera el orgullo ciudadano, el patriotismo de ser ciudadano, no el patriotismo de las banderas, sino sentirte orgulloso porque tu país era un modelo de éxito de convivencia. Esos son los valores sobre los que tenemos que apuntalar un proyecto nuevo. Es muy evidente, desde mi punto de vista, que determinados planteamientos, visiones o verdades absolutas no lo son tanto, y por lo tanto tenemos desafíos nuevos que nos van a obligar a un ejercicio de nuevo de inteligencia, de política con mayúsculas y de generosidad y tolerancia. En el año 76 teníamos muy claros los objetivos. No sabíamos quizá el camino si era el correcto o qué peligros nos aguardaban. El objetivo era la democracia. Bueno, ahora a la gente joven le dices que el objetivo es la democracia y te dice, pero si vivimos en un régimen democrático. El objetivo era Europa. Bueno, pues ya estamos en Europa.
Europa siempre había sido parte de la solución. Por desgracia ahora se empieza a percibir o se percibe como parte del problema, porque lo que nos llega de Europa pues no es lo que nos llegaba antes. La igualdad era un ideal, es decir, España era un país que venía de una época oscura, de una época dura, difícil, y por lo tanto había muchos desequilibrios. Hubo que la sanidad universal pública es un logro reciente, la educación universal obligatoria también, por lo tanto había que conseguir muchísimas cosas. En definitiva, era la modernidad, era el reto de la modernidad, y ahí estábamos todos. Yo, a lo mejor el camino creo que era por aquí, por allá, de esta manera, pero el objetivo era ese. ¿Cuál es ahora nuestro proyecto de futuro? Es el estado del bienestar, que también está en crisis, porque está en crisis la socialdemocracia, que es el gran logro seguramente de la democracia occidental y europea, es el crecimiento económico, es competir con China. ¿Para qué estamos trabajando? ¿Para seguir teniendo 2 coches? ¿Para que nuestros hijos tengan más oportunidades? Creo que no está tan claro. Todo el mundo tiene una experiencia vital y te puedo decir por qué trabaja, por qué vive y tal, pero me refiero como conjunto, como comunidad, España, ¿cuáles son nuestros objetivos? Creo que ahí es donde la clase política tiene la responsabilidad de dibujarnos un objetivo que nos permita dejar de lado las diferencias, ver lo que nos une y trabajar en ese objetivo. Pongo un ejemplo. Cataluña. ¿Por qué ha crecido el independentismo en Cataluña? ¿Por qué la sociedad catalana, tradicionalmente catalanista, pero digamos capaz de concebir el Estado español como un proyecto común, que participaba de la gobernabilidad, ¿por qué está pasando lo que está pasando en Cataluña? Yo lo atribuyo a que son muchas las razones, lógicamente, y no quiero simplificar, pero si hay algo que ha sucedido allí, es que alguien ha levantado una bandera. ¿Se puede compartir o no se puede compartir? ¿Te puede gustar o no te puede gustar? ¿Te puede parecer una aberración o no? Pero lo que es cierto es que para mucha gente en Cataluña, en un momento en que cuesta ver cuál es la bandera a seguir, ellos han levantado una bandera, que es crear un Estado. Bueno, románticamente, equivocadamente o no, yo no estoy valorando, para la gente joven, ¿qué puede haber más estimulante que levantar un país, crear un nuevo Estado, precisamente cuando el discurso que se oye allí es el discurso de España no nos quiere, con España no vamos a ningún lado? Allí hay un proyecto. Insisto, yo no lo comparto, puedo estar absolutamente en contra, pero señores, o contraponemos otro proyecto, o allí nos van a ganar, en ese sentido. Yo sí que creo que puede haber un proyecto en común, creo que se puede construir. Ahora necesitamos una clase política mucho más creativa desde ese punto de vista, unos medios de comunicación mejores, una clase empresarial mejor. Esto no es una cuestión solo de políticos, es una cuestión de todo. Unos sistemas educativos, unas universidades capaces de crear ciudadanos más exigentes. Es decir, necesitamos muchas cosas, no es solo responsabilidad de los partidos políticos, es una responsabilidad común. ¿Qué tipo de liderazgo se necesita para ese proyecto incumplido por hacer? Porque contemplamos Pedro Sánchez, Rajoy, Pablo Iglesias, Rivera, miramos hacia atrás, Suárez, González, Manuel Fraga. Son liderazgos distintos. Yo ahí no tengo claro, hay gente que dice que ahora no hay liderazgo y que ese es uno de los problemas que tiene la vida pública española. Y se compara precisamente con los liderazgos que hubo en la transición. Yo no tengo claro que sea un problema de falta de liderazgo, sino de otro tipo de liderazgo. A mí me cuesta decir que Pablo Iglesias no es un líder. Me puede gustar lo que dice, puedo estar de acuerdo con las ideas que defiende o con la política que hace, pero me cuesta decir que no es un líder, me cuesta. Exactamente igual que me cuesta no decir que Albert Rivera, como fenómeno, digamos, en la política española, no tanto en Cataluña, como fenómeno dentro de la derecha española o del centro derecha español, no sea un líder. Insisto, ¿es comparable a Felipe González, a Adolfo Suárez o a Alberto Garzón? ¿Es comparable a Santiago Carrillo?
creo que es un ejercicio un poco injusto, porque, insisto, aquel Parlamento, aquella noche del golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981, aquellos líderes políticos eran aquellos líderes políticos y tenían, sin duda, un valor. Ver allí a Santiago Carrillo, al general Gutiérrez Mellado, a Adolfo Suárez, gente que venía del régimen franquista, gente que venía del exilio, del Partido Comunista. Todo aquello tenía un valor en sí mismo, que era, España había sido capaz de reconciliarse, de tolerarse, y por lo tanto teníamos un Parlamento que representaba toda la diversidad y la complejidad de España. Ahora tenemos una realidad completamente distinta. Pedro Sánchez, como líder del partido que ha representado siempre en España a la socialdemocracia. ¿Pedro Sánchez es un mal líder? Bueno, yo creo que el problema está en la socialdemocracia. Pedro Sánchez podrá ser mejor o peor líder. Susana Díaz podrá ser mejor o peor líder. Cualquier líder podrá ser, sin duda, infinitamente mejor. Pero también es cierto que los problemas están sufriendo una realidad, no voy a decir más difícil de gestionar, porque ahí Felipe González recuerda cuáles eran las amenazas que se cernían en aquel tiempo sobre España, cuál era la renta per cápita y cómo estaba el país comparado con nuestras crisis de ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que para determinados partidos la realidad les plantea desafíos nuevos. Voy a poner un par de ejemplos. Lo que ha sucedido en Austria, por ejemplo. En Austria las elecciones han tenido que disputarse entre un representante de la extrema derecha y un representante verde, es decir, entre dos representantes de lo que serían partidos radicales. El centro, liberales, socialdemócratas, ha quedado apartado de la segunda vuelta de las elecciones. Veamos Estados Unidos. Estados Unidos todavía no hay un liderazgo demócrata. La candidata con más números, que es Hillary Clinton, está intentando desembarazarse de lo que sería considerado un radical, Sanders, ¿no? Que sería lo que aquí sería un socialista, pero es que enfrente tiene a Donald Trump. Es decir, de nuevo, lo que hemos entendido siempre como centro político está completamente desdibujado. Alemania, el partido emergente, Alternativa para Alemania, es un partido de extrema derecha, radical, que está interpelando y desafiando a lo que es la socialdemocracia alemana y el partido conservador que representa Angela Merkel. El Reino Unido, la crisis de los laboristas y la aparición de partidos como el UKIP, que son partidos de extrema derecha. Es decir, gestionar ahora lo que son las propuestas políticas tradicionales, cuando la realidad en unos lados y otros se está polarizando y se está de alguna manera desintermediando, que es otro fenómeno que se está produciendo de forma transversal en las sociedades democráticas, hace que el proyecto político sea más difícil de definir. Yo creo que existe una gran diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Para mí todos los que dicen da lo mismo, no, mire, no da lo mismo. No da lo mismo, posiblemente en políticas económicas, dado que esto lo marca Bruselas, se define en Bruselas y en Frankfurt, pues a lo mejor ahí hay pocas posibilidades de hacer cosas distintas. Hay que cumplir el déficit, hay que tener una política de austeridad, etcétera, etcétera. Pero en todo lo demás hay diferencias tremendas, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con aspectos sociales, morales, éticos, el aborto, el matrimonio homosexual, dónde pone uno el acento de las políticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que ahora los ciudadanos no encuentran, seguramente, no encuentran en las fórmulas tradicionales o los partidos tradicionales, a mí no me gusta hablar de nueva y vieja política, porque creo que la nueva política tiene mucho de vieja, y a veces veo cosas de nueva política en lo que sería la vieja política, pero creo que el problema que tiene es trasladar al ciudadano una propuesta en la que realmente se sienta defendido o con un proyecto que le estimule. Para mí el mayor riesgo es esa especie de nihilismo de que todos son iguales, todos son un desastre, todos son malos, que a veces son políticas muy fomentadas por la derecha para precisamente provocar el desistimiento del ciudadano con la política. Pero yo creo que hay que confiar en los políticos, hay que exigirles, pero hay que confiar en ellos, ¿no? ¿Y los medios de comunicación en todo este escenario? ¿Crean la realidad, la distorsionan, están al servicio de la verdad? ¿Son el auténtico cuarto poder? Bueno, son varias preguntas y todas complicadísimas. Al servicio de la verdad. Yo me conformaría con que estuvieran al servicio de los hechos.
La verdad, para mí es un concepto más difícil de atrapar. Me limitaría, me sentiría feliz, y yo soy el responsable de un medio de comunicación, con que intentáramos vivir en el territorio de los hechos y las interpretaciones a partir de los hechos. Por desgracia, este es un país en el que no nos ponemos de acuerdo sobre los hechos. A partir de ahí ya es imposible ponerse de acuerdo sobre nada, ¿no? Yo creo que el papel de los medios sigue siendo fundamental. La conformación de la opinión pública ha sido una tarea cuya responsabilidad se ha depositado en los medios de comunicación. El problema es que los medios de comunicación viven una crisis profunda, producto, por un lado, de la disrupción tecnológica, que está transformando, cambiando, dando la vuelta a lo que han sido el modelo de funcionamiento de los medios de comunicación. En segundo lugar, viven una crisis económica que les hace débiles. Los medios, cualquier medio de comunicación necesita una cuenta de resultados saneada para ser un medio independiente. No hay independencia si tu cuenta de resultados no es saneada. Lo siento mucho, y esto ya sé que hay periodistas que no les gusta hablar de esto, pero necesitas tener unos números perfectos para poder resistir las presiones del poder. Y luego, en tercer lugar, y esto ya es un problema de España, creo que la calidad de los medios de comunicación deja muchísimo que desear, muchísimo que desear. Creo que la práctica periodística en este país ha olvidado alguna de las reglas básicas de este oficio. No estoy hablando de cometer errores, cometer errores comete todo el mundo, me refiero de olvidar normas básicas del periodismo, como es contrastar una información, llamar a la persona adecuada, hacerte algunas preguntas antes de publicar cualquier cosa, y creo que eso está francamente en crisis. Si a eso le añadimos que los medios de comunicación han sido siempre un terreno de batalla de los intereses políticos de este país y económicos, pues tenemos un panorama bastante desalentador. Yo soy muy crítico con los medios de comunicación en España. Creo que no se está haciendo en general un buen periodismo, o creo que se podía hacer se podía mejorar mucho el periodismo que se hace en este país. Creo que hay demasiado sectarismo, creo que hay demasiados intereses cruzados con lo que es el ejercicio del periodismo, y que nadie se confunda. Yo no creo en una realidad beatífica, libre de influencias, no, para nada. Los medios de comunicación se hacen en la sociedad, en medio de presiones políticas, económicas, de todo tipo. Y los medios de comunicación no es una especie de Shangri-La en el que la libertad de expresión, la libertad de información viven flotando en un éter maravilloso. No, yo sé cómo se hacen los medios de comunicación, llevo toda mi vida trabajando en medios de comunicación y por lo tanto sé lo que es el día a día. Lo que digo es que hay unos estándares mínimos que se están dejando de cumplir. Por lo tanto, si a la fatiga de materiales, que yo hablaba de determinadas instituciones, añadimos la fatiga de materiales y el encanallamiento de buena parte de los medios de comunicación, el panorama empeora. Empeora porque el elemento fundamental de socialización, que es la información o los medios de comunicación como intermediarios, si eso está en crisis, la ciudadanía corre el riesgo, desde mi punto de vista, de no recibir una información mínimamente solvente para poder gobernar cada ciudadano su vida en función de esa información que recibe. La labor del periodismo no es otra que dotar al ciudadano de herramientas para poder tomar decisiones. Así se conforma la opinión pública y así la gente decide qué opciones políticas, qué película va a ver o lo que sea. Si eso falla y encima además caemos en una cierta fascinación que nos producen fórmulas supuestamente novedosas de periodismo ciudadano, todos somos periodistas, todos generamos información, todos podemos contar las cosas, creo que el panorama no es precisamente halagüeño. Se me acusará de corporativo, de decir, no, claro, es que los periodistas queréis seguir manejando el cotarro. Para nada. Yo creo que cualquiera tiene todo el derecho del mundo a comunicar lo que quiera. Yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de información, del tratamiento de la información, estoy hablando de que el ciudadano disponga de los recursos informativos que le permitan tomar decisiones, las que considere oportunas, pero bien sustentadas. Y me temo que eso ahora está un poco debilitado. Vicente,
tenemos una elección a la vuelta de la esquina. No te digo que me hagas de zaurí adivinándome el resultado, pero ¿cómo ves el panorama? Bueno, un poco... ¿Los nacionalismos tendrán de nuevo el secreto de la llave? ¿Veremos un gobierno de gran coalición? ¿Podemos hará un sorpaso junto con Izquierda Unida? Bueno, esa es una de las interrogantes de estas elecciones, ¿no? Si habrá sorpaso en votos o en escaños. Bueno, hay un cierto morbo sobre eso, ¿no? Me da la sensación de que el panorama va a ser bastante parecido al que vivimos en las pasadas elecciones, es decir, una realidad política que se mueve en torno a porcentajes del 15, el 20, el 25%, con los 4 grandes partidos disputándose ese espacio. Creo que aquí hay un elemento, quizás no muy novedoso, pero sí que creo que puede ser determinante, y es que tengo la sensación de que todos los partidos tienen bien claro que no podemos ir a una tercera cita electoral. Creo que eso lo tiene claro todo el mundo. Y desde ese punto de vista, sí que creo que esta vez tiene que haber una mayor generosidad por parte de todos los actores políticos. ¿Qué quiero decir? Como ha defendido en su momento el expresidente Felipe González, lo deseable sería que ninguna fuerza impidiera la formación de un gobierno si ese gobierno puede ser conformado. Distingamos investidura, que es seguramente lo más fácil, y la conformación de un gobierno. Pero que todas las fuerzas políticas hagan el esfuerzo de permitir que este país no se instale en otro periodo de incertidumbre, de parálisis política y que perdamos este año, como ya casi lo estamos perdiendo, y por lo tanto creo que eso va a generar dinámicas nuevas. No me atrevo a vaticinar un resultado. Creo que el Partido Popular va a recoger algo de esa incertidumbre, ese temor un poco a que esta situación esté dañando, como parece que es así, la situación económica, y que va a haber gente que va a hacer un voto más útil del que fue en las pasadas elecciones. ¿Esto a quién puede favorecer? Pues seguramente el Partido Popular. No descarto que favorezca al Partido Socialista también. Posiblemente Podemos, gracias a la operación política que ha hecho, obtenga un mejor resultado y quizá eso le lleve al sorpaso en el número de votos, que creo que es su objetivo. Pero creo que va a salir una realidad en la que la alternativa va a ser el PP o un gobierno de izquierdas a partir de Podemos y su coalición con Izquierda Unida. Me preocupa que también en España la centralidad se esté desplazando a los extremos. Me preocupa mucho la crisis del Partido Socialista. Creo que el Partido Socialista, con todas sus contradicciones, ha sido durante muchos años un fiel reflejo de la pluralidad y de las contradicciones de este país. Por lo tanto, no sería bueno, a pesar de las tentaciones que pueda tener el Partido Popular de alimentar a Podemos, que es lo que viene haciendo desde hace ya bastante tiempo, creo que no sería bueno una crisis aguda y más grave del Partido Socialista. Creo que sería bueno que el Partido Socialista siguiera siendo fuerte. Pero me temo que va a salir un resultado electoral que nos va a exigir a los políticos a mostrar lo mejor de sí mismos y a entender que los intereses partidistas o cortoplacistas o lo que tiene que ver con el futuro de cada uno de los líderes políticos, en este caso se debería dejar de lado y pensar más en qué le conviene al país. Para mí no sería ningún problema, o no debería serlo, que un partido como el Partido Socialista, que es un partido de gobierno, un partido de Estado, un partido, en fin, con todos los problemas que pueda tener un partido con voluntad de integrar la realidad de este país, en un momento determinado decidiera abstenerse para facilitar un gobierno del PP apoyado por Ciudadanos o de cualquier otro, digamos, de otras características, por el bien de este país. De la misma manera que creo que el Partido Popular podría en su momento facilitar, lo veo muy improbable, pero sería deseable que ninguna de las fuerzas políticas impidiera la formación o la investidura si es viable. Me parecería que sería un flaco favor al país. En todo este mosaico,
hacemos un cambio de tercio. ¿Quién es Vicente Jiménez? Vicente Jiménez, luego es un cambio de tercio. Vicente Jiménez es actualmente el director general de Prisa Radio España, de la cadena SER y de las cadenas musicales de Prisa Radio, 40 Principales, Cadena Dial, M80. Es un periodista metido en labores periodísticas y también de gestión, pero básicamente un periodista, que está viviendo una experiencia apasionante, como es después de 31 años metido en prensa, de repente he tenido la enorme fortuna de que mi grupo, el Grupo Prisa, me han ofrecido dirigir la radio, que es un medio, bueno, ¿qué voy a decir de la radio? Nos ha acompañado a todos en nuestra vida y tiene una fortaleza y un encanto, yo ahora que estoy ahí, que realmente es maravilloso. Entonces, bueno, soy un viejo periodista con zapatos nuevos, y eso es muy raro, poder a una edad que ya tiene uno, ilusionarte con algo tan fascinante. Yo procuro moverme en la radio con toda la humildad posible, porque estoy rodeado de profesionales que llevan toda la vida en la radio y que ahí está la cadena SER con más de 20 años de liderazgo. O sea que recuerdo que, discúlpame la vanidad, pero recuerdo que un periodista me preguntó, al poco de llegar al cargo, a los 6 meses, me dijo, bueno, ¿y en qué se ha notado la llegada de Vicente Jiménez a la cadena SER? Y yo le dije, pues mire, si en los 6 meses que llevo aquí se hubiese notado mi llegada, es que algo habría hecho mal. Digo, porque la cadena SER, por supuesto, tiene posibilidades de mejora, y todos los días hacemos muchísimas cosas mal, pero, hombre, una cadena como la cadena SER, líder en todas las franjas horarias, 40 Principales, líder, hombre, pues yo voy a intentar mejorar y preparar el futuro de la radio con todos los compañeros de ahí de la radio, el futuro digital, la transformación digital y todos los retos que tiene por delante la radio. Pero yo llego a un barco que navega a una velocidad tremenda y con unos profesionales estupendos. Es decir, que me hacen el trabajo muy fácil, la verdad. Vicente, muchos de los alumnos que nos están escuchando y que nos están viendo son alumnos de diversas titulaciones del área de comunicación de la UNIR. ¿Cuáles son los retos que tiene la profesión para un siglo XXI marcado por la incertidumbre? Pues yo creo que el principal reto es recobrar la relevancia e importancia que ha tenido el periodismo en la sociedad occidental en los 2 últimos siglos y que ahora está un poco en cuestión. Por la crisis que hemos comentado de los medios de comunicación, por la desintermediación. Las nuevas tecnologías permiten muchas cosas y una de ellas es precisamente apartar a los medios de comunicación del papel que han jugado todos estos años. Entonces, los periodistas tenemos que seguir siendo necesarios. Eso que lo dice todo el mundo y que es muy fácil de decir, es muy complicado de hacer, porque ahora todos competimos, todos los medios de comunicación, cualquier empresa que genera contenido, competimos por la atención de la gente. Vivimos en una realidad en que la oferta de contenidos de todo tipo es descomunal, Todo el consumo bajo demanda, que para mí es el principal cambio de paradigma que ha habido en el negocio de los medios de comunicación. Durante décadas hemos vivido a partir de la oferta, nosotros ofrecíamos, nosotros entregábamos producto a la ciudadanía y la ciudadanía consumía. Eso se ha dado la vuelta. Ahora funcionamos a partir de la demanda. Es el ciudadano, es el consumidor, el usuario, el oyente, el televidente, lo que tú quieras, el que conforma su parrilla, el que decide qué ve, cómo lo ve, cuándo lo ve, dónde lo ve y cómo lo ve, ¿no? Entonces, cuidado, ya no somos los que tenemos, digamos, las palancas de este negocio o de esta actividad. Desde ese punto de vista, tienes que ponerte desde el punto de vista del usuario, convertir al usuario en el centro de toda tu operación, cosa que antes no era así, por mucho que se nos llenara la boca de que, falso, los periódicos los hacíamos los periodistas, nos daba igual lo que pensaba la gente. Esto ya ha cambiado. Entonces, desde ese punto de vista, corremos un riesgo de ser irrelevantes, absolutamente irrelevantes. ¿Por qué? Pues porque
La web está llena de contenidos, la web está llena de información gratis, de baja calidad, de pésima calidad, de ínfima calidad, información averiada. Entonces, corremos el riesgo de ser irrelevantes y no solo eso, sino de tener todos los atributos negativos de esa nueva realidad. Tenemos que librarnos de eso y volvernos a convertirnos en referencia, en prescriptores, en curadores, en fin, de nuevo ser necesarios para lo que hemos comentado antes, para que tú puedas organizar y gobernar tu vida a partir de ese contenido que los que en teoría sabemos, hacemos, ¿no? El problema es que la tecnología, como bien decía McLuhan, el medio es el mensaje y el mensaje es un masaje. Entonces, todo está patas arriba. La radio, que parezca que no, la radio también va a sufrir la transformación digital, igual que la han sufrido los periódicos, que es donde más se ha vivido, pero tenemos unos desafíos por delante brutales, que requieren, nadie tiene la clave, nadie tiene la solución, nadie sabe. Esto es mentira, no sabe nadie. ¿Qué sucede? El que es más ágil, el que es más rápido, el que es más generoso, el que es más abierto, el que es menos dogmático, el que es más curioso, sobrevivirá mejor, instalándose en tu atalaya de periodista, que es el que lo sabe todo y estamos muertos. Así que hay que ser más humildes, más generosos, más abiertos, más cazadores, menos agricultores, hay que ir a buscar las audiencias, hay que interactuar con ellos. Y esto es muy difícil. Hemos sido los reyes del mambo durante muchas décadas y todavía hay gente que se cree que es el rey del mambo. Pues eso se acabó, el emperador está más desnudo que nunca. Pues muchas gracias, Vicente, por estar esta tarde con nosotros. Gracias pues por haber arrojado un poco de luz en este siglo XXI, pues marcado por incertidumbres, marcados por retos, marcados por crisis, y sobre todo pues gracias por la flexibilidad con que has tratado cada uno de los temas. Creo que nadie te puede acusar de ser un talibán, Vicente. Espero no haber dicho ninguna barbaridad, cometo muchos errores al cabo del día, pero bueno, ha sido una conversación muy agradable. Muchas gracias. Pues muchas gracias por todo.